Nuestro siguiente ponente es el doctor Andrés Flores Montalvo. Él es director general de investigación en política y economía ambiental del Instituto Nacional de Ecología. Es economista del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es economista de la UNAM, con maestría en el TEC de Monterrey, en tecnología ambiental, y una maestría en el Colegio Imperial de Ciencias, Tecnología y Medicina de la Universidad de Londres. Tiene un doctorado en estudios de energía y medio ambiente del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Obtuvo el diploma de posgrado en gestión ambiental de la Universidad Tecnológica de Dresde, Alemania, y ha asistido a diversos cursos y talleres internacionales relacionados con temas ambientales. Tiene experiencia de más de 12 años desempeñando diversos puestos dentro del Instituto Nacional de Ecología. Además, fue asistente de investigación en el Programa Integral sobre Contaminación Urbana, Regional y Global del MIT, en el que se encargó de la modelación de las emisiones y el diseño de evaluación de las políticas del sector comercial. Ha sido delegado en México ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, el G20 y el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Ha publicado diversos artículos sobre temas relacionados con economía ambiental y con la interfase entre energía y medio ambiente. Buenas tardes. Agregaría a mi currículum que esta es una de las últimas presentaciones que voy a dar como representante del Instituto Nacional de Ecología, porque deja de existir como tal el 10 de octubre, ya no falta mucho. Hay una nueva Ley General de Cambio Climático con la que el INE, que lleva 15 años, ya 20 años de existir como tal, aunque sus funciones han cambiado, ahora el 10 de octubre deja de llamarse INE y se llamará INEC, Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, con lo cual nos enfocamos un poco más al tema de cambio climático, que se ha vuelto una preocupación central en la agenda de la política ambiental de México, por razones ya muy conocidas y muy discutidas. Me piden hablar de instrumentos económicos en la regulación ambiental y voy a empezar por revisar un poco de la regulación ambiental precisamente y ver dónde ya se habla de este concepto. Desde la LEGEPA, que es la ley marco, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, se menciona como uno de los posibles instrumentos de política ambiental de los que deberemos echar mano. La LEGEPA habla de que la Federación, al igual que los estados y los municipios, podrán diseñar, desarrollar y aplicar instrumentos económicos para el cumplimiento de los objetivos de la política ambiental nacional. En otro de sus artículos menciona que lo que por ley se considerará instrumentos económicos. Este concepto es un poco restringido. Aquí habrá seguramente muchos economistas estando en el ITAM, y ustedes sabrán que hay instrumentos de muchas otras índoles que los que menciona la ley. La ley solamente habla de instrumentos fiscales, de instrumentos financieros y de instrumentos de mercado. Los de mercado podrían ser suficientemente amplios como para que quepa todo lo que uno ha estudiado en teoría económica como instrumentos económicos para corregir externalidades, pero la ley solamente habla de concesiones, autorizaciones, licencias y permisos dentro de estos instrumentos de mercado. Obviamente la ley no es restrictiva, puede haber instrumentos de otros tipos que se pueden aplicar aunque ella no los mencione. Tocando ahora el asunto de cambio climático, y un poco voy a hablar de cambio climático y después voy a llegar al tema de capital natural. La presentación es más general que lo que toca este seminario, este taller. Entonces me voy a referir mucho a cambio climático, que es donde tenemos algunos ejemplos de instrumentos económicos, y luego tocaré un poco el tema del capital natural y de biodiversidad. En la Ley General de Cambio Climático, esta ley es muy reciente, apenas se publicó el 6 de junio de este año, fue aprobada prácticamente por unanimidad en ambas cámaras. En la ley se habla ya de nueva cuenta de instrumentos económicos, se definen como mecanismos normativos y administrativos de carácter de nuevo fiscal, financiero y de mercado. Obviamente se habla también del propósito que seguirían y se menciona en concreto un instrumento posible, un mercado
voluntario de comercio de emisiones, un mercado que podría ser nacional o podría ser incluso internacional, como se empieza ya a plantear, posiblemente para Norteamérica. La idea de este mercado es comerciar emisiones de gases de efecto invernadero, sobre todo dióxido de carbono, entre los grandes emisores dentro del país o dentro de la región de Norteamérica, y con ello hacer más eficiente el cumplimiento de las metas de reducción de emisiones que tiene México en este caso, que tenemos una meta, ahorita voy a tocar el tema, bastante ambiciosa al respecto. La ley no habla de que sea obligatorio ya crear este mercado. Hubo mucha discusión en los últimos días de negociación en la Cámara con algunos actores de mucho peso, sobre todo con la industria, y solamente se dejó abierta la posibilidad de que tengamos este mercado, no se estableció ya como una obligación, precisamente porque la industria percibe que puede tener un costo muy alto para ellos, y habrá que evaluarlo con mucha más profundidad. Les digo, las leyes ya hablan desde hace mucho tiempo, incluso la LEGEPA ya tiene mucho tiempo de existir, ya casi 20 años, si no recuerdo mal, y hablan ya de esos instrumentos, pero en realidad se han aplicado muy poco todavía, han quedado mucho en conceptos y su aplicación ha sido muy limitada, sobre todo yo diría porque los tomadores de decisiones prefieren los instrumentos de comando-control, que son mucho más fáciles relativamente de aplicar, más fáciles de controlar, además, más fáciles de predecir, además, cuál es el resultado de su aplicación, que con instrumentos económicos con los que en algunos casos hay que estar por prueba y error definiendo cuáles son los que mejor aplican en ciertas circunstancias y en qué medida deberían aplicarse. Por ejemplo, cuál es la medida ideal de un impuesto. Siempre hay mucho margen de error, digamos, en su aplicación en términos de la captación, pero sobre todo en un impuesto ambiental en términos del efecto que tendría en los consumidores y en la protección del bien que uno quiera proteger con él. Entonces han sido un poco relegados. Yo creo que los economistas todavía no logramos argumentar suficientemente el valor de esos instrumentos como en algunos casos la medida óptima. En realidad, les decía, hay incluso incentivos económicos perversos, y el ejemplo más claro podrían ser los subsidios. Los impuestos pueden ser un instrumento económico si se aplican adecuadamente, y una forma de impuesto es un subsidio, y en México tenemos muchos ejemplos de subsidios que para el medio ambiente al menos han sido perversos. Los subsidios a la energía, por ejemplo, han elevado el consumo más allá de lo que es óptimo para la sociedad. Los subsidios, por ejemplo, a la electricidad para bombeo de agua, obviamente es un caso muy estudiado en el INE, crean un incentivo perverso para que la gente bombee más agua de la que sería óptimo, o para que no cambien sus bombas por unas más eficientes, porque pues casi les sale regalada la luz, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, no se vuelve eso un incentivo como debería serlo si se aplicara correctamente. Y además de que tienen muchos impactos perversos también en la economía y también en la sociedad. Ahorita tocaré algún ejemplo sobre esto. Difícilmente, les decía, se lograrán las metas que tenemos como país. Ahorita voy a hablar un poco de ellas. Por ejemplo, en el tema de cambio climático, igual en el tema de protección de la biodiversidad, las especies, los ecosistemas, si no usamos este tipo de instrumentos y solamente nos recargamos en instrumentos de comando control o en gasto público o en gasto privado, en tecnologías y en este tipo de inversiones. Para hablar un poco más de cambio climático, les decía, ya nos estamos adaptando a los nuevos tiempos y tenemos que entrar a este tema con más, al menos desde el INE, ahora INEC, con más decisión. México tiene compromisos muy ambiciosos de reducción de emisiones y el tema, a fin de cuentas, está ligado con biodiversidad. Se empieza también a estudiar bastante la liga entre cambio climático y sobre todo sus efectos en la biodiversidad y en las especies. México, por un interés nacional, asumió compromisos de reducción de emisiones que son voluntarios y son muy ambiciosos. En la ley ya se establecen estas metas, en la ley de cambio climático, la que salió en junio, y hablamos de reducir 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero que emite México en el 2020 con respecto a la línea base. La línea base nos lleva en una trayectoria
y de donde estaríamos en el business as usual vamos a estar, según lo establece la ley y este compromiso que se firmó internacionalmente, pero ahora ya es un compromiso también nacional. Debemos estar 30% abajo en el 2020, que ya no es mediano plazo, ya no falta mucho tiempo para eso. Y al 2050 tenemos una meta que llamamos aspiracional de reducción de emisiones, sujeta, es así, a una serie de condiciones. La primera es tener apoyo financiero internacional, que también se ha acordado en las negociaciones internacionales, tener apoyo tecnológico, desarrollo de capacidades, y esa meta es aún más ambiciosa. Habla de que vamos a estar en absoluto 50% abajo de donde estábamos en el año 2000 en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero. Aquí está un poco ilustrada estas dos paradas, 2020, bueno, aquí está 2030 y 2050. Y si ven, la desviación sobre la tendencia es sustancial, y para llegar a ella obviamente no son suficientes las inversiones en tecnología y las normas. También necesitamos el apoyo de instrumentos fiscales, instrumentos de mercado, de estos que estábamos platicando ahorita. Esta es la tendencia de crecimiento de las emisiones, entonces revertirla tampoco está tan fácil. México tiene un perfil de emisiones más parecido al de un país industrializado que un país en desarrollo. La mayoría vienen de la quema de combustibles fósiles, de la quema de petróleo y de gas, un poco de carbono también, aunque no es tan importante para nosotros. Y dentro de se incluyen la generación y el uso de la energía, y ahí el sector transporte es uno muy importante, que es además el que más está creciendo, pero también la electricidad es otro que está creciendo mucho. Y esta es la cartera de posibles proyectos con los que lograríamos esta meta. Muchos proyectos tienen costos negativos, implican ahorros inclusive, pero obviamente hay muchas barreras para su implementación por las que no se realizan en la práctica. Y estamos en los análisis que hemos hecho tratando de primero identificarlas y después ver la manera en que se pueden remover las barreras para la implementación de estas cosas. Aquí hay muchas, por ejemplo, de eficiencia energética, el cambio en iluminación, por ejemplo, de este tipo de focos a los compactos fluorescentes, nos podría llevar ahorros, aunque implica una inversión inicial, obviamente en un cierto tiempo, no muy largo, nos llevaría a un ahorro, por lo que tienen un costo negativo. Y acá en el eje de las X tenemos la cuantificación de cada medida, dependiendo del ancho de la barra, cuántas emisiones puede reducir en toneladas de gases de efecto invernadero, y eso nos lleva a un total más o menos de 280 millones de toneladas, que es precisamente ese 30% para el 2020 del que estamos hablando y al que la ley ya nos compromete. Son muchas medidas. Aquí están ilustradas de otra manera, cómo están divididas por sector. Son estas 260, 280 millones de toneladas para el 2020, de las cuales, de todas esas que tenemos que hacer, solamente tenemos más o menos la mitad ahorita ya encaminadas. Estamos muy lejos entonces de ir en la trayectoria que deberíamos para lograr esta meta tan ambiciosa. Para hacer esto, para llegar a cumplirla, necesitaríamos de nuevo entrar no solamente a cuestiones de implementación de tecnología, sino a ver los factores que la pueden facilitar, y entre ellos obviamente de nueva cuenta los incentivos económicos van a ser cruciales. Tener la política fiscal adecuada, por ejemplo, tener incentivos para importación de tecnología con aranceles bajos o cero, para depreciación acelerada de algunas tecnologías verdes o limpias, en fin, una serie de medidas que nos llevarían a tener una economía más verde, que es un nuevo concepto para llamar al viejo concepto de desarrollo sustentable y hacerlo un poco más atractivo incluso a la gente del sector privado y a los negocios, que son un actor importante y que ven en ello oportunidades de negocio inclusive, y México ve oportunidades de crecimiento y oportunidades de mejorar socialmente. Me voy a ir más rápido y llego de nuevo a cuenta al tema de los subsidios. Estos crean condiciones, les decía, perversas en este caso para el medio ambiente, pero también sociales y económicas. El subsidio a los energéticos, el último dato que tenemos, es de la cuenta pública de 2011, es mucho mayor a lo que tenemos en gastos social, por ejemplo, en los programas de oportunidades, Seguro Popular y más, 70 y más, y pues mucho mayor, 3 o 4 veces mayor
que el programa Oportunidades por sí solo. Este es el subsidio a los energéticos que tenemos en México en un año, más de 289,000 millones de pesos. Y esos subsidios, como muchos otros que tenemos, les hablaba de los subsidios al agua, por ejemplo, en este caso son regresivos. En el caso de los combustibles tenemos mucho análisis, ese es para gasolinas en concreto. Poco menos del 4% del subsidio se lo lleva el 20% más pobre de la población, mientras que el 20% más rico, los 2 deciles más altos de la población, se lleva el 52% del subsidio. Entonces, si el argumento con el que estamos apoyando estos subsidios es mejorar la distribución del ingreso, apoyar a los más pobres y todo este discurso político que oímos cuando se discuten estos temas, obviamente no se está cumpliendo. Es más bien todo lo contrario. Aquí hay muchos intereses, hay mucha gente que está en contra, obviamente, de remover estos subsidios, y cuando hablamos ahora de los gasolinazos, por ejemplo, del desliz gradual del precio de gasolinas, hay todavía muchos grupos que se oponen, incluso los ambientalistas que todavía no perciben que esto podría tener ventajas ambientales si se elimina por completo y se redistribuye de alguna manera y realmente se invierte en gasto social, en gasto de protección ambiental. Además de esto, son ineficientes. Les decía, no solamente son perversos para el medio ambiente, también son ineficientes económicamente. Es muy claro que retrasan la adopción de tecnologías, la innovación. Pues en México, por ejemplo, ¿por qué nos moveríamos a vehículos más eficientes si la gasolina nos sale relativamente barata, ¿no? Hay un desincentivo ahí, y lo mismo ocurre con la industria que usa estos energéticos. No tiene el incentivo a moverse a fuentes, a hacer más eficientes sus procesos o sus usos de la energía o de los recursos en general. Esto aplica para todos los recursos que nosotros tengamos a la mano. Tienen obviamente el alto costo de oportunidad que mencionaba ahorita. En lugar de dirigirse, por ejemplo, a programas sociales, que a lo mejor ahí serían mucho mejores, mejor focalizados, su resultado sería mejor si lo que se busca es eso, se dedican a favorecer a los grupos más ricos, a los sectores más pudientes de la sociedad. Y también generan muchas presiones para las finanzas. Pemex obviamente es uno de los que siempre se queja de que está sirviendo de caja chica y subsidiando al Estado, y no puede volverse una empresa como tal, por ejemplo. Les hablaba de la reducción gradual de los precios de la gasolina, el desliz que tenemos cada cierto tiempo en México, estos gasolinazos, al menos ambientalmente, si lo vemos desde el lado de las emisiones de gases de efecto invernadero, tienen un efecto positivo. Hemos calculado que podría haber entre 67 y 145 millones de toneladas evitadas en todo este periodo 2007-2011 gracias a estos deslices. México emite cada año más o menos 750 millones de toneladas. Está por salir el nuevo dato, que es para 2009. Eso es anual, 709. Entonces, piensen con esto, perdón, ya algo moví, necesito apoyo. Con les decía, las emisiones anuales de México son de 750 millones. Con esta reducción gradual a los subsidios estamos tal vez entre un 10% o 15% reduciendo de emisiones gracias solamente al aumento en los precios de los combustibles. Ya estaba por aquí, ¿no? Ahora ya entro, después de este largo camino, al tema de biodiversidad. Yo soy economista, entonces por alguna razón obvia no me quiero meter en demasiado detalle sobre el tema, sobre todo habiendo aquí expertos que lo conocen mucho mejor, sin ninguna duda. Pero para entrar un poco al tema, sé que han hablado un poco de pago por servicios ambientales. Yo voy a referirme de nuevo a ese ejemplo, que es uno de los más de los concretos que tenemos sobre instrumentos económicos para proteger la biodiversidad. Un tema también muy relacionado con cambio climático es el tema del agua. En México tenemos una sobreexplotación de acuíferos, sobre todo en el centro y norte del país. Hay más de los 282 acuíferos que tenemos en México, 101 están sobreexplotados. Y esto va cada vez más a la alza. Se está volviendo más grave la sobreexplotación de los acuíferos. Con el cambio climático, les decía,
uno de los impactos más directos es que llueve menos en algunas regiones, sobre todo en México tenemos claro que va a llover menos en el noroeste de México y en el centro, que son las regiones pues, donde está la mayor parte de la población. Tenemos una distribución mala del agua o una distribución mala de la población, como quieran verlo, pero donde hay más gente hay menos agua, eso es muy claro. Y a futuro, con los escenarios de cambio climático, va a haber todavía menos agua de la que tenemos ahora y vamos además a aumentar la demanda porque la población está subiendo, la temperatura está subiendo, estamos dependiendo también del agua para muchas actividades productivas, sobre todo pues, en la agricultura, muy claramente en el noroeste de México. Entonces el estrés hídrico va en aumento y va a seguir en aumento. De alguna manera tenemos que replantear qué estamos haciendo con el agua, si estamos usándola como un insumo, por ejemplo, en la agricultura de exportación, pues a fin de cuentas lo que estamos exportando es agua, no estamos exportando jitomates ni lechugas, estamos exportando el agua, que es el recurso escaso, en este caso para quienes nos compran, quienes importan los bienes que nosotros producimos. Sobre biodiversidad hay un índice que aquí estoy citando, es el índice del Global Environmental Facility, del GEF, que habla de que México está en la mitad más alta, digamos, eso ya lo habrán discutido en la mañana, supongo. México es un país mega biodiverso, y este índice cuantifica no solamente la riqueza en biodiversidad y ecosistemas, sino también el grado de estrés, de presión que tienen, y nos ubica con este 68.7, cuando 100, digamos, es el más alto y 0 sería el caso de un país que tiene 0 potencial o ningún potencial para biodiversidad. En cuanto a bosques, que está muy relacionado, y sobre todo en el tema de pago por servicios ambientales, que es un ejemplo, como les decía, de instrumento económico, representa todavía el 33% del país, pero todavía no llegamos a una tasa de deforestación cero, que es una de las metas que establece también la Ley General de Cambio Climático. Para el 2020, si no recuerdo mal, la tasa neta de deforestación que México deberá tener es de 0%, y esto implica obviamente muchas acciones. Alrededor del 11% del país son áreas naturales protegidas, y necesitamos en general instrumentos de todo tipo para preservarla. No se ve muy bien el mapa, al menos como se veía cuando yo lo vi en la computadora, pero la biodiversidad, la riqueza que tenemos en este sentido está distribuida heterogéneamente en el país. Esto es muy obvio, pero es importante tenerlo en cuenta porque hay que enfocarnos donde está la mayor riqueza, obviamente, y donde hay más que preservar en los instrumentos que apliquemos. Aquí entramos un poco de nuevo a teoría. Hay instrumentos económicos, ya hablábamos de ellos, fiscales, de mercado, financieros. Hay instrumentos legales o coercitivos, que son los más empleados en general en la política ambiental, las normas, por ejemplo, las leyes, la regulación. Instrumentos de información, que también son importantes para la preservación del medio ambiente natural. Creo que entre más estemos informados y más estemos, pues más que informados, concientizados de los problemas que podemos generar con el uso irracional de recursos, nuestro actuar será más consecuente con su preservación. Y hay instrumentos voluntarios que son importantes, sobre todo en el tema de contaminación de la industria. Aquí en México tenemos también algunos ejemplos de este tipo. Me voy muy rápido ya para terminar. Ya estoy, me parece, sobre el tiempo. Esto es más teoría. Ustedes seguramente lo tienen más fresco que yo en este momento, los que están todavía estudiando aquí en las carreras del ITAM. Los instrumentos económicos hacen sentido económico, obviamente, porque ayudan a optimizar la aplicación de políticas. Y algunos ejemplos en el sector de preservación del medio ambiente natural. Volvemos a pago por servicios ambientales, es uno de los ejemplos más claros. Aquí lo tenemos ilustrado. Este tipo de instrumentos ya tienen bastantes años aplicándose. Se enfocan sobre todo a pago por servicios ambientales hidrológicos, pero también pueden enfocarse a servicios ambientales, por ejemplo, que tienen que ver con preservación de especies o que tienen que ver con preservación de áreas agrícolas, en fin, pueden estar enfocados a diferentes objetivos. El que aquí ilustro es el
el de CONAFOR, y tiene sobre todo estos tres, los hidrológicos, los de biodiversidad y algunos mecanismos locales también. Ya tiene, aquí está el dato más exacto, 7 años de implementarse, y por ejemplo ha reducido la tasa de deforestación que tenemos en México, que era de 1.6% a 0.6% en este periodo. Y con ello se reducen las emisiones netas de dióxido de carbono, porque obviamente se mejora la captura de estos gases en la cubierta vegetal. Los instrumentos legales hay de muchos tipos, ya lo platicábamos, sobre todo hay mandatos de comando, control, normas, regulaciones. En México tenemos también muchos ejemplos que han funcionado pues, con diferente nivel de efectividad, pero siguen siendo aplicados y siguen siendo además mejorados. El ordenamiento ecológico, por ejemplo, acaba de producir por primera vez un ordenamiento nacional, una ley para ordenamiento ecológico que también salió hace muy poco. Normas tenemos de muchos tipos, normas de emisiones son las más claras. Y les decía, los instrumentos de información, también tenemos buenos ejemplos en México y obedecen a este principio de que la gente, al estar más informada, al menos algunos segmentos de la población, pueden ser más racionales en el uso de los recursos. Y hay también instrumentos voluntarios, algunos ejemplos en México que se han aplicado por mucho tiempo, el Programa Nacional de Auditoría Ambiental, el registro de emisiones y transferencia de contaminantes es otro que empezó como un instrumento voluntario y después evolucionó a ser un instrumento legal. En fin, hay varios ejemplos. Siempre se argumentó que México no era Japón, que aquí los instrumentos económicos los instrumentos voluntarios no funcionarían, porque cuando uno le dan la opción de hacer algo voluntariamente, normalmente pues no lo hace. Pero la práctica nos ha demostrado lo contrario. Las empresas, sobre todo, que son las que más han entrado a estos esquemas voluntarios, tienen incentivos también para hacer las cosas a las que se comprometen voluntariamente, incluso económicos, porque pueden mejorar el desempeño de sus empresas, por ejemplo, financiero, y también porque mejora su imagen en algunos casos. En fin, hay otras motivaciones, pero ello puede ayudar a que un instrumento de este tipo pueda funcionar en la práctica, aunque uno piense que en México no estamos hechos para esto. Y ya para terminar, pues ya paso un poco rápidamente al tema de la adaptación. Estamos preparando, ya tenemos en imprenta, de hecho, un documento que sienta las bases para la Estrategia Nacional de Cambio Climático, que tiene que publicarse por ley el año que entra. Y la estrategia tiene dos componentes, la de mitigación, reducción de emisiones, de la que hablábamos al principio, y la parte de adaptación al cambio climático. No importa cuánto reduzcamos nuestras emisiones, tenemos de todas maneras que adaptarnos al cambio climático, porque aunque llegáramos a cero hipotéticamente o siendo utópicos, el cambio climático por inercias en el sistema del clima y porque muchos gases tienen vida media de hasta miles de años, va a continuar por muchos años más. Entonces tenemos también que adaptarnos. Y en los ecosistemas, en la protección de especies y biodiversidad, es muy claro también que hay que adaptarse al cambio climático. Y este nuevo documento, les decía, sienta las bases para lo que será la estrategia de cambio climático que marca la ley, donde tendrá que haber un capítulo de adaptación, donde tendrá que haber a su vez una sección de biodiversidad, que será seguramente muy, muy importante. Con eso ya termino. Aquí quedan mis datos y pues estamos a la orden. Muchas gracias por su atención.